Sabes que hace algunos meses en el Congreso de los Diputados hubo una firma de varios grupos parlamentarios, Esquerra Republicana, Bildu, pero también el Partido Socialista, que pidieron por su puesto de decoro parlamentario la expulsión de varios medios de comunicación, entre ellos este 7NN. Bueno, pues ahora Podemos acaba de registrar una propuesta para que también se vete a estado de alarma televisión en el Congreso de los Diputados. Tenemos con nosotros a su director, Javier Negre. Javier, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis, Losada? Muy buenas tardes. ¿Malos tiempos para la libertad de prensa? Bueno, malos tiempos para la libertad de prensa y sobre todo malos tiempos, ¿no?, para poder ejercer el periodismo libre, ¿no?, como hacemos algunos medios como EDATV, como Informa Radio y como 7NN, cuando vamos a las salas de prensa del Congreso y preguntamos lo que la izquierda no quiere que se le pregunte y lo que demandan muchos españoles, como por ejemplo, ¿por qué no le piden perdón, ¿no?, a las víctimas de violadores a los que está dejando la ley del solo sí es sí de Irene Montero y Pablo Echenique en la calle? Pues este tipo de preguntas han provocado que, utilizando una excusa de que hace unos días entrevistamos a un alcalde del PP de un pueblo de 400 habitantes donde hizo unas descalificaciones contra Irene Montero, en el transcurso un reportaje de media hora donde yo además censuré esas declaraciones, pues las quieren utilizar ahora como excusa para, por segunda vez, o más bien por tercera vez, intentar expulsarnos del Congreso de los Diputados bajo la premisa de que no somos periodistas, que somos un panfleto ultraderechista. Y claro, nosotros somos un medio que tiene más de 4 millones de espectadores al mes, que estamos acreditados, que los trabajadores están licenciados en periodismo y somos profesionales de la información. La pregunta que hago, ¿se quiere matar al mensajero? Si La Sexta o el Diario.es, que está llevando esta noticia, hubiesen entrevistado a este alcalde de Villar de Cañas que atacó seriamente a la ministra Irene Montero, ¿habrían omitido ellos la entrevista o habrían dado esas declaraciones como nosotros hicimos para provocar, ¿no?, en este caso, que el PP abriese, ¿no?, un expediente informativo sobre este alcalde? Que lo curioso es que este alcalde, después de haber hecho esas declaraciones, que se equivoca sin duda en las formas y las palabras gruesas que usa, está siendo aplaudido por los habitantes de su municipio y por muchos españoles que se están poniendo en contacto con él, diciéndole que no tiene sentido la cacería que ha abierto el Partido Popular contra él, sobre todo cuando ha guardado silencio cuando Isabel Díaz Ayuso es llamada en este tipo de medios asesina o descalificativos de todo tipo. La propia Cospedal, que ha tenido que aguantar en sus años descalificaciones por parte de entrevistados de este tipo de medios. O sea, aquí la pregunta es, por entrevistar a un alcalde del PP que hace una rajada contra Irene Montero, ¿nos tienen que expulsar a nosotros? ¿Hay que matar al consejero? ¿O esa es la excusa para evitar que estemos en la rueda de prensa incomodando? Porque hasta nuestra llegada a la rueda de prensa del Congreso nadie preguntaba nada a la izquierda. Los que se enfrentaban a la fiscalización de verdad, a preguntas incómodas de La Sexta, eran siempre los diputados del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Había muchos españoles que ni siquiera sabían que ayer los martes había ruedas de prensa. Yo creo que lo que hemos acabado desde este tipo de medios, de ATV, Informa Radio y 7NN, es con la impunidad mediática que tenían los dirigentes de izquierdas. Y ya si te vas a ayuntamientos, a diputaciones o a comunidades autónomas donde los varones socialistas tienen comprada a toda la prensa vía publicidad institucional, nosotros estamos haciendo un trabajo por desenmascararles y por hacer las preguntas sobre esos escándalos de corrupción que son silenciados. En cambio, aquí tenemos a la señora Díaz Ayuso todo el día recibiendo preguntas de todo tipo, viendo cómo le meten el micro de todos los tipos de programas, y eso sí es periodismo. En cambio, cuando lo hace EDATV o 7NN, eso no es periodismo, eso es señalamiento y acoso político. Bueno, claro, nosotros siempre y llamamos las cosas por su nombre, pero sin perder el respeto. Claro, Javier, te diré que a Isabel Díaz Ayuso le hagan preguntas, le hagan preguntas incómodas, me parece muy bien, porque no hay preguntas incómodas, hay preguntas. Y por lo tanto, tiene que haber preguntas incómodas o preguntas, como queramos decir, a Isabel Díaz Ayuso y a todo el mundo, como es lógico, ¿no? Pero claro, tratar de censurar los medios de comunicación porque hace preguntas que consideran incómodas es absolutamente inaceptable, porque eso viola la libertad de expresión. Quizás, claro, están utilizando la excusa de la entrevista con este alcalde, que tuvo palabras muy desafortunadas, ¿no? Sí, tuvo palabras desafortunadas, pero la pregunta que vuelvo a hacer es, si este alcalde es entrevistado por El País o por el Diario.es o por Público, ¿hubiesen omitido esas palabras estos medios o lo habrían llevado al titular para conseguir la cabeza de este alcalde? Obviamente todos sabemos que estos medios se habrían reproducido como reprodujeron esa entrevista que le hicimos, solo cogieron los segundos de esa entrevista para llevarlo al titular, es decir, ellos contribuyeron a que esas palabras tuviesen mayor repercusión. Nosotros son unas palabras que además el alcalde nos había pedido previamente
que no podíamos censurar nada, porque había estado la semana anterior Espejo Público, parece ser, y de la entrevista que le hicieron emitieron 15 segundos. Entonces nosotros le dimos la oportunidad, además, hasta en 3 ocasiones de retirar esas palabras y nos dijo que no podíamos retirar esas palabras y que si no lo iba a denunciar públicamente. Nosotros al final nos inclinamos por publicar el reportaje íntegro, pero no hacer una promoción de esas palabras. Pero aún así, ¿le va a quitar el Congreso de los Diputados la acreditación a Público, el diario.es, cuando reproducen salvajadas que dice la gente en la calle contra Isabel Díaz Ayuso o alcaldes de todo tipo? Yo creo que nunca hay que matar al mensajero. Esa es la última opción. Nosotros lo que hacemos periodismo, y esas palabras desgraciadas, que yo condeno, sí que reproducen un estado de ánimo muy caldeado en una parte de la población española que están en contra de esa liberación de violadores, que eso es lo realmente importante, que ahora Unidas Podemos lo que quiere es desviar la importancia del asunto, convertir una anécdota desafortunada de un alcalde, que obviamente hace bien el PP en tomar cartas del asunto, pero también el PP debería solidarizarse más con cargos como Isabel Díaz Ayuso, que están recibiendo ataques todos los días, por ejemplo, de Pablo Iglesias, que dijo hace unos días en su canal de YouTube que Isabel Díaz Ayuso, que había que follársela o que había que infiltrarse para que se la follase un policía y que encima había que darle droga. Eso lo ha dicho textualmente. Nadie del PP se solidarizó, ni ningún medio de comunicación pidió que quitasen a Público la acreditación del Congreso de los Diputados. Con lo cual yo creo que tenemos que tener la misma vara de medir, pero que nuestra presencia en el Congreso, en el Senado, las distintas instituciones, ha puesto frente al espejo a muchos periodistas de izquierda, llamémoslo, que ahora no entienden que nosotros hagamos las mismas preguntas contundentes, no solo a la derecha, sino también a la izquierda, ¿no? Claro, y sobre todo hay que defender la libertad de prensa, y las asociaciones de prensa tienen que dignificar este oficio y tomar la misma vara de medir. Es decir, OK Diario, que está de Joan Guirao, también ha sufrido episodios de intento de expulsión del Congreso de los Diputados, con lo cual... Tremendo. Javier, hablabas antes de los insultos por parte de Pablo Iglesias. Hemos recuperado algunos. Bueno, todo el mundo vio y escuchó ayer lo que ocurrió en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. 2 sabandijas sin escrúpulos y con carné de periodista, Josué Cárdenas y Javier Negre, trataron de molestar a la portavoz de H. Bildu, Mertxeit Purua, con preguntas impertinentes, acusatorias y difamatorias. Sabandijas sin escrúpulos, es lo que se permite decir Pablo Iglesias, y por cierto, nadie le ha censurado, nadie le ha dicho que hay que quitarle ese programa, ni tampoco censurar a Público en ninguna institución. Por cierto, hay que recordar que el Congreso de los Diputados es de todos los españoles y que censurar a un medio de comunicación no supone la censura a ese medio de comunicación, sino la libertad de expresión en su conjunto. Así que esperemos que la mesa sea razonable, Javier. Esperemos que lo sea, lo fue la primera vez. La segunda vez que se inventaron que yo llamé hija de no sé qué a la diputada proetarra de Bildu, también lo intentaron, y ahora intentarán por tercera ocasión echarnos del Congreso. Realmente lo que persiguen es utilizar una excusa puntual para echarnos del Congreso y para que cada martes Pablo Echenique o Jaume Asens o Irene Montero pues nos enfrenten a nuestras preguntas incómodas, que no son incómodas, son preguntas pertinentes de actualidad, como cuándo Montero va a pedir perdón a esas víctimas de los violadores que están viendo cómo por su ley del solo sí es sí están reduciendo sus penas o incluso saliendo a la calle. Esas son las preguntas que no hacen otros compañeros de prensa, que prefieren hacer preguntas en base argumentario y compadrear con diputadas proetarras o diputadas independentistas o radicales antisistema, ¿no? Como Mireia Vehí de la CUP. Está clarísimo. Javier, muchísimas gracias y mucha suerte. Un abrazo. Gracias a vosotros por la cobertura. Hasta luego. Un abrazo.